Bien, estamos entonces, tal como dijimos, con Omar Chejare, que es candidato a la vicepresidencia por Gana Perú, y Rafael Rey también, lo propio por Fuerza 2011. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos con el siguiente tema. Digamos, los dos partidos, las dos agrupaciones, han conquistado votos principalmente en los sectores populares, en los sectores C, D y E, ¿no es cierto? Y más bien han conquistado pocas adhesiones en los sectores A y B. Entonces, un poco el territorio de disputa principal, digamos, en el supuesto de que se mantengan las posiciones en los sectores populares, por supuesto, ¿no? Ese también es un territorio, naturalmente, de discusión. Pero, digamos, el territorio nuevo por conquistar son los sectores A y B. ¿Qué ofrecería Gana Perú para conquistar el favor, el voto de los sectores A y B? Gracias, Jaime, por la invitación. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradecer a todo el pueblo peruano, un tercio del pueblo peruano ha votado por nosotros. Es importante, lo recibimos con mucha humildad, con mucha sencillez, digamos, y la esperanza ha vencido al miedo, ¿no? Nos quisieron demonizar durante mucho tiempo, sobre todo en las últimas semanas, que éramos los cucos, los antisistemas. No ha sido así, no es así, tampoco será así. Y evidentemente hemos recibido el respaldo popular y general de la población peruana, de todos los estratos, mientras los demás partidos políticos pensaban que apretando el botón automático de la economía neoliberal del libre mercado y con eso era suficiente para ganar adeptos. Nosotros no nos entretuvimos en la guerra sucia de los demás candidatos y por supuesto escuchamos las propuestas, las necesidades de la población y empezamos a difundir nuestras ideas. Hay que cambiar la economía neoliberal. Yo creo, no, lo que estamos diciendo es que hay que pasar de una primera etapa que es el crecimiento económico, que es indudable, y eso lo hemos reconocido, lo reconoció Ollanta, a una segunda etapa que es el desarrollo, es decir, una política de mejor redistribución de la riqueza y una política en que el Estado llegue a todos los sectores, no solamente a algunos. Hay que romper con la realidad que dice que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y eso se llama desarrollo, justicia social, inclusión social. Y vamos a seguir, Jaime, difundiendo nuestras ideas, la pensión 65, el CUNAMás y demás programas sociales que el Partido Nacionalista lo ha difundido en primera vuelta y lo va a seguir difundiendo en segunda, ¿no? ¿El problema está en el modelo económico o en el Estado? El problema está en el Estado, que no ha sabido redistribuir. Este gobierno, que Rafael Rey también ha participado como ministro, lamentablemente no ha tenido contenido social, no ha tenido rostro humano. Eso es indudable, y por supuesto que también no ha funcionado el tema de lucha contra la corrupción. Un tema con el que se va a ir García, indudablemente, es el tema de toda la corrupción y los faenones que han habido en este gobierno. Y según cifras oficiales de Contraloría General de la República, Jaime, el Perú pierde cerca de 10.000 millones de soles producto de la corrupción. Yo creo que así no avanza en ningún país. Rafael Rey, la misma pregunta. ¿Qué va a hacer Fuerza 2011 para conquistar los votos de los sectores A y B? En primer lugar, decir la verdad. Nosotros no tenemos un doble o triple discurso, dependiendo del auditorio en el que se tenga. Una cosa es la que el señor Ollanta ha dicho en Madrid en diciembre del año pasado, por ejemplo, respecto de Abimael Guzmán y respecto de considerándolo preso político prácticamente, el discurso que da, como acaba de dar Omar, que te dice que el problema no es el modelo económico, es en el Estado. El programa de gobierno de ellos dice claramente lo que tú le has preguntado. Dice que hay que cambiar el modelo que ellos llaman neoliberal. El problema no es ese. El problema es una ausencia dentro de lo que debe ser una estabilidad jurídica y estabilidad económica que nosotros vamos a continuar. Por supuesto, la eficiencia, por ejemplo, de los programas sociales, de la cual se ha perdido muchísimo, evidentemente, en los últimos años. No porque no se quiera, sino porque quizá no se tiene la sensibilidad que se debe tener. La razón por la que muchísima gente, especialmente gente pobre, gente esperanzada y con pocos medios económicos apoyaba a Keiko Fujimori, es porque se acuerdan perfectamente de cuál era la sensibilidad que tenía Fujimori. Todos lo recordamos, viajando por todo el Perú con su libretita, mirando, observando los problemas in situ
y después viendo si efectivamente se había solucionado el problema. En Pero muchos digamos, casos sí se hizo. el problema principal, el déficit principal no está por el lado económico o del modelo económico, los planteamientos económicos, en el caso de Keiko Fujimori, sino el pasado autoritario, el problema de la desinstitucionalización durante los 90, etcétera. Por eso yo acabo de declararle a Correo esta mañana, y lo declaro ahora con toda tranquilidad, igual, con la misma sinceridad y la misma firmeza. Juro por Dios, y tú sabes lo que eso significa para mí, mucha gente me conoce, puede saber lo que es. Juro por Dios que lo que ha dicho ayer Keiko se va a cumplir. Ayer Keiko ha manifestado expreso compromiso con el Estado de Derecho, con la democracia, con el respeto a la Constitución, con el respeto y la defensa también de la libertad de expresión, con la seguridad de que no vamos a permitir ningún tipo de corrupción. Acabo de pedirle a los periodistas en otra especie de conferencia de prensa al salir de casa de Keiko, que nos ayudarían expresamente, como hice en su momento en el Ministerio de Producción y el Ministerio de Defensa, varios medios de comunicación, entre ellos la propia República puede dar fe de que los convoqué, al propio Ángel Páez, para que me ayudara a descubrir las sinvergüenzadas que también se hacían, y que descubrimos algunas y se pudieron corregir. Y bueno, lo primero los pobres. En la zona de la sierra, el programa de Sierra Productiva, acabamos de estar hablando de esto con Keiko nuevamente. El problema de Sierra Productiva, que tú lo conoces tan bien, Jaime, que lo intenté apoyar, lamentablemente no conseguí el apoyo político del Ministerio de la Producción, saca de la pobreza en menos de 2 años a las familias con menos de 1.300 soles o 1.300 soles por familia. Eso va a ser una prioridad absoluta en la sierra y en la zona de la Puna. Omar Chejade, ha mencionado el tema del respeto a la Constitución. Ustedes proponen en el plan de gobierno no solo modificar la Constitución, modificar el capítulo económico en la Constitución, sino incluso la posibilidad de la vía de la Asamblea Constituyente. ¿Se mantienen en esa posición? En primer lugar, decirle a Rafael, a quien respeto, a pesar de las enormes diferencias, que yo no le creo. O sea, evidentemente el gobierno de Fujimori y Montesinos ha sido el gobierno más corrupto de la historia nacional. Está en el ranking, además, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y que ha violentado los derechos humanos, y tengo todo el derecho a no creerlo. Además, Keiko, por un lado, siempre dice, hemos derrotado al terrorismo, hemos derrotado a la inflación. Entonces, asume solamente los activos o los supuestos activos de su padre, pero cuando se trata de hablar de Montesinos, hablar de la corrupción y de la violación a los derechos humanos, en que ella además participó como primera dama, entonces ahí, obviamente, ya ella no participa en el gobierno de su padre. Para lo que le conviene participa, y para lo que no le conviene no participa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros vamos a ser, como siempre lo hemos sido, escrupulosos y además respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y de los medios de comunicación. Yo particularmente, Jaime, siempre he estado a favor de declarar nula la Constitución de 1993, Constitución espuria, nacida de un golpe de Estado, hecha a la medida del dictador, que evidentemente conculcó los derechos económicos de las mayorías, pero evidentemente, Jaime, nosotros somos abogados. Y evidentemente, cuando lleguemos al Congreso, aparentemente hemos sido virtualmente elegidos congresistas, lo sabremos los siguientes días, propondremos el cambio de Constitución, o ya sea para regresar al año 79, o convocar una Asamblea Constituyente para modificarla y aprobar otra, digamos, ¿no? Convocar a la Asamblea. Pero en fin, eso es aparte. Eso será si es que hay mayoría calificada de 81 votos. Trataremos de consensuar. Si es que no se puede y no hay consenso dentro de las demás bancadas parlamentarias, entonces trataremos simplemente de reformar, de quedarnos con la Constitución de 1993 y modificar algunos capítulos. Yo, por ejemplo, estoy a favor de la bicameralidad. Yo pienso que debe regresar el Senado, como creo que la mayoría de los candidatos que han sido elegidos al Congreso también coinciden con la misma idea. En fin, y otras modificaciones. O sea, nosotros no vamos a llegar al gobierno, que vamos a llegar, vamos a ejercer un gobierno o un sistema totalitario, o vamos a patear el tablero. Ya Ollanta el día 28 de marzo del presente año, hace 2 semanas, firmó en el Hotel Los Delfines una carta, un pacto cívico, un compromiso, en el cual estamos en contra absolutamente de cualquier reelección presidencial como la que había con Fujimori, porque todas las reelecciones presidenciales son corruptas,
y nos diferenciamos absolutamente de Chávez y de Venezuela o cualquier modelo autoritario, vamos a respetar los tratados de libre comercio, excepto si son en algunos casos lesivos a la nación y a la economía nacional, ¿Cuáles casos? replanteándolo, evidentemente con la parte contraria, sin patear el tablero y dentro del marco legal que nos permite los contratos internacionales. ¿Cuáles serían lesivos? Bueno, por ejemplo, se nos habló en el Tratado de Libre Comercio de que las medicinas iban a bajar de precio, con Estados Unidos, iban a bajar de precio. Bueno, las medicinas no solamente no han bajado de precio, tampoco se han mantenido, sino que han subido enormemente en contra de los más pobres del país. Pero bueno, pero eso será en consenso, pues eso será sin patear el tablero, Jaime, dentro del marco legal que estipula cada contrato. Y además vamos a ser respetuosos de la libertad de prensa, de la libertad de opinión y de todos los medios de comunicación. Rafael. Una de las diferencias del que dice la verdad con el que no acostumbra a decirla es que cuando a mí alguien me dice algo y no tengo evidencia de lo contrario, yo le creo. Esa es la buena fe. Dice el dicho, por favor no lo malentiendan, dice el dicho, el ladrón cree que todos son de su condición, o sea, el que es de una manera cree que todos son así. Entonces, cuando alguien no le cree a otra persona, es que esa persona que no le cree, está acostumbrado a engañar. Yo no es que no le crea al señor Humala ni al señor Cheade, lo que pasa es que me dicen cosas distintas, ¿no? Eso es lo que pasa. Una cosa es lo que dice el señor Humala y el señor Cheade y otra cosa es lo que dice su plan de gobierno. En cambio, en nuestro caso, lo que decimos es exactamente igual al plan de gobierno. Así que, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no vamos a insultar. Aquí ya 2 insultos. No los voy a contestar, porque yo vengo aquí y en la campaña a dar argumentos, no insultos. Porque el Perú está cansado de insultos. ¿Cuáles son los insultos? No lo voy a repetir. No, para no insultos, yo no te he interrumpido. No, pero dime cuál es el insulto. Entonces no me interrumpas, ¿ya? Después, el problema del tema de la Constitución, intentar cambiar la Constitución, que es, por cierto, en nuestro concepto, una Constitución muy buena y 1000 veces mejor que la del 79, ¿no? La prueba es que ha sido el candado para que el Perú atraiga las inversiones que atrae. Lo que no funciona es que no se cumple con la Constitución, que es distinto. No se trata de cambiarla una vez más. Si se tratara de cambiar constituciones, deberíamos de haber sido un país extraordinario. Tenemos 14 constituciones cambiadas, ¿no? Pero el problema es que ellos, igual que el gobierno al principio, el gobierno de Toledo, que también lo recordarás, quiso cambiar la Constitución. ¿Qué pasó en el país, Jaime? Se pararon todas las inversiones los 2 años y medio primeros. Esa recesión que ya venía por la crisis internacional se agudizó justamente por la inacción en el aparato económico, como consecuencia de los 2 años, casi 3 años, que la pasamos en el Congreso, tratando de evitar que se cambiara la Constitución. Finalmente, los medios y la población impidió, y por supuesto los que nos oponíamos, conseguimos que no se cambiara, ¿no? Felizmente. Pero ahora nos viene otra espada de Damocles de unos señores que tienen derecho a querer el cambio de Constitución, pero cuyo resultado sería nefasto. Primero, ¿para quién? Para los más pobres, porque el país se detendría. Lo que hace falta es tener mejores programas sociales y mucha más inversión para que se genere mucha más empleo y no detener la inversión en el Perú, que es automático lo que sucede. Hoy mismo y en estos días ya hay preocupación, tú lo acabas de señalar al principio. Imagínate la que habría si hubiera un gobierno como el señor Humala, creyéndole justamente que promete o que intentará cambiar la Constitución. Es nefasto. Tenemos que ir, si me permiten, a una pausa y regresamos con esta conversación.